Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de María on the Radio. Lo recibe una vez más con un chingo de gusto Fer Macías Montañez. El día de hoy les traigo otra reseña de otro disco que este 2021 ha cumplido 20 años de edad en nuestra sección de hashtag 20 años. Hoy les voy a hablar de System of a Down. Señor productor, ¿sí se ve esta vaina? ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Este disco de System of a Down grabado, muy interesante desde la fecha en que salió el álbum, porque este disco salió un 4 de septiembre del 2001, a muy poquitos días de los brutales eventos del 9/11, estos ataques terroristas a Nueva York, y bien loco porque pues este disco justamente se caracteriza, entre otras tantas cosas, por estar muy cargado de temas bélicos, por estar muy cargado de una protesta muy encabronada y muy enardecida, en ese sentido, con escuela, diría yo, de Rage Against the Machine. Sin embargo, musicalmente, otra cosa muy interesante, y otra cosa que me parece que vale mucho la pena comentar alrededor de este segundo disco, creo que fue el segundo de System of a Down, Toxicity. Pues es que este disco salió en una época en la que todavía estaba en auge lo que se conocía como New Metal. Para la banda más acá millennial, el New Metal era como que un subgénero en el que se fusionaba metal, eran guitarras pesadas, eran arreglos así metalerones, pero había mucho rapeo, algunas bandas tenían DJs que sean scratch, estaba muy presente el elemento del hip hop y a veces también era un poquito más livianones. Y en su momento había mucha gente, o sea, fueron géneros muy exitosos, tenían muchísimos fans, los conciertos se llenaban y la chingada, pero los más ortodoxos metaleros que venían de los 90, de los 80, que para entonces ya eran gente acá, pues banda más madurona, rechazaban un chingo el New Metal. Y las bandas de New Metal, Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, etcétera, etcétera, pues siempre fueron consideradas como bandas menores. Pero dentro de esas bandas, a pesar de que se les catalogaba o se les invitaba a los mismos festivales, dentro de esas bandas hubo algunas que rompieron el molde. Por ejemplo, además de System of a Down, los Deftones, que también coinciden en época, y los güeyes ni de pedo son New Metal. Los Deftones es un metal, ellos están a otro nivel. Diría que es más como un metal alternativo en todo caso. Pero fuera de las putas etiquetas, sinceramente nada más, no es New Metal, eso es otro concepto muy diferente. Y el New Metal a lo mejor puede pecar de ser un rock un tanto infantiloide, un tanto adolescentón. Cuando bandas como Deftones, que es una banda seria, una banda hasta introspectiva, hasta reflexiva y salvaje en su sonido además, System of a Down es el mismo caso. ¿Qué otro ejemplo les pongo? Y lo había comentado en algún episodio, en alguna temporada de María, cuando falleció Joy Jordison, también comentaba esto de Slipknot. Slipknot tampoco era New Metal. Slipknot era un metal alternativo también muy a su modo, pero era muy estruendoso, era otra manera de hacer la música. Y este disco que tengo en mis manos, y como siempre les comento, compren discos, todavía los consiguen en Mix Up y en las tiendas de su preferencia. Está bien chido, es bien bonito tener discos, los usen o no los usen necesariamente. Yo la neta escucho más la música en Spotify, pero me encanta tener mis discos a la vista. Y los cambio y los muevo cada rato, como que exhibición, ¿no? Pero es muy chingón tener discos, y sobre todo cuando son discos que te gustan o que te han marcado de esta forma. Y esto fue lo que me ocurrió con System of a Down. También es un disco que me marcó, habiendo aclarado que no es New Metal. Entonces, ¿qué sí es? Pues es un metal muy propositivo, es un metal fuerte, es un metal estruendoso, tiene mucho cotorreo de arreglos orientales. Estos vatos son de origen afgano, creo que ya son nacidos en el gabacho, pero son de origen afgano. Entonces meten una música que me imagino que es algo de tradicional en su país de origen, o son como que sonidos del Medio Oriente. En todo caso suenan chingoncísimo. Eso le da un toque distinto, eso le da un toque muy diferente. Las armonías vocales de Serj Tankian
están espeluznantes, tiene un estilo brutal para cantar, puede armonizar muy chingón, pero también puede gritar, puede ser feroz. La batería está perfectamente bien tocada. Shavo, el bajista, también es un lunático, el güey, el guitarrista también lo hace perfecto, a una sola guitarra y suenan bien denso, eso se me hace muy chingón. Ellos rompen el molde a pesar de la época, no son una banda que rapee. Eso me llamó mucho la atención porque en ese sentido ya lo hacía diferente y tampoco era la manera tradicional de hacer metal, como Anthrax, como Metallica, por mencionar bandas pesadas, ¿no? O como Pantera, ¿no? Esto era otra cosa, esto era otra mutación extraña. Ya tenían un disco anterior a este, pero yo creo que fue con Toxicity que se fueron hasta las nubes y hasta la luna de entrada por el sencillo que fue Chop Suey. Una canción que la letra, si la analizan con atención, es el tema de la drogadicción entre los propios integrantes, obviamente, pero aparte de este tema, pues también tuvo el propio Toxicity y Aerials. Son los sencillos que yo recuerdo de este disco, pero en conjunto, por eso vuelvo al ejercicio, no nada más que tengan los discos por andar presumiendo y de villamelones, sino el ejercicio de escucharlos, el ejercicio de escuchar la conceptualidad del disco, aunque el disco no se haya hecho o se haya lanzado con la intención de ser conceptual. Yo siempre he pensado que de alguna manera todos los discos son conceptuales, porque hay cierto hilo entre los temas, porque hay cierta línea que se sigue, hay cierto mood dentro de un disco, ¿no? Entonces me queda muy claro como que el conceptito de todo el Toxicity, que es explosión, es crudeza, es mucha protesta. Ya hablando de la parte lírica, es demasiado juego así con las armonías, sobre todo las vocales. Y además este detalle tan impresionante de que pues coincide con ese contenido de tanta sangre, balas, etcétera, pues justamente prácticamente coincide en fechas, con nomás 3 días de diferencia con los acontecimientos del 9/11. Eso estuvo muy cabrón. Y yo creo que también por ese motivo, pues los voltearon también a ver muchísimo, ¿no? Y llamaron muchísimo la atención y por eso 20 años después seguimos hablando específicamente de ese disco, ¿no? Porque fue algo que sí marcó esa época. Este fue uno de los discos más escuchados por alguna razón. Es un gran disco realmente. Además de los singles, rompió tantas madres porque era una propuesta. En ese justo momento era distinto a todo lo que todas las demás bandas estaban haciendo. Eso es de respetarse y eso está súper chingón. Así como les comentaba en el episodio anterior, que les decía, este es el disco Vagabundo, este es el disco de Robbie Draco Rosa, este es el disco de System of a Down. Hay otros muy buenos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Mesmerize, que lo hicieron después. Ese es como del 2005, creo. Pero y me gusta a madres ese disco, pero tengo que mencionar, y siendo sinceros, siendo honestos, este disco es el que habrá marcado para la posteridad. Ese es el que habrá marcado el recuerdo en la memoria colectiva de System of a Down por este disco, por estos temas y por este momento en específico. Les recomiendo un chingo que lo escuchen. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma, obviamente. Dense a la tarea, o háganlo con audífonos, o háganlo con unas bocinas a volumen alto si gustan. Es estruendoso, es potente, rompe madres y no tiene ninguna falla, no tiene ninguna fisura. Un discazo grande. Y este ha sido el tercer episodio de la tercera temporada de María Under Radio. Fuck you all. Ya no voy a grabar por hoy.